Hola macrameros y macrameras, bienvenidos una vez más a Mock Macramé. Les saluda Selene y hoy estaremos haciendo esta asa ideal para llevar tu mat de yoga o cualquier otro tipo de esterilla, e incluso un colchoncito o una manta. Estaremos utilizando los nudos básicos de macramé, que son el nudo alondra, el nudo cuadrado, el nudo festón doble y además estaremos utilizando el nudo mágico. Para este proyecto estaremos utilizando cuerda de 2 milímetros y 2 aros de madera. Así que sin mucha más dilación, comenzamos. Y vamos a comenzar tomando nuestra cuerda, doblándola por la mitad. Al ser cuerdas muy largas, lo que he hecho es que he doblado la cuerda en forma de mariposa y lo he amarrado con hule. Y ahora voy a empezar a montar mis cuerdas con nudos alondra invertidos. Pasamos la cuerda por detrás, por enfrente y a través del agujero. Y en este momento te estoy mostrando cómo es que he enrollado mis cuerdas, que son bastante largas, y vamos a continuar montando nuestras cuerdas con nudos alondra invertido. Vamos a tomar las cuerdas del centro, las 4 cuerdas del centro, y vamos a hacer nuestro primer nudo cuadrado. Vamos a pasar la cuerda por enfrente, por detrás y a través del agujero. Vamos a apretar y ahora vamos a continuar haciendo nuestro nudo cuadrado. Vamos a formar una P. Vamos a pasar la cuerda de la izquierda por enfrente, por detrás y a través del bucle. Vamos a apretar y ese sería nuestro primer nudo cuadrado. Ahora vamos a hacer nudos festón doble. Vamos a tomar nuestra cuerda de la izquierda como cuerda guía y vamos a pasar la cuerda que están por debajo, por enfrente y a través del agujero. Y esto sería nuestro primer nudo festón. Vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a pasar la cuerda por enfrente, por detrás y a través del agujero. Y vamos a continuar haciendo nudos festón doble y vamos a estar formando una V. Vamos a tomar la cuerda que está más a la derecha, la vamos a utilizar como cuerda guía. Vamos a pasar la cuerda por enfrente y por detrás y a través del agujero. Y vamos a repetirlo una vez más y vamos a formar nuestra V con nudos festón doble. Vamos a cerrar nuestra V con otro nudo festón doble y ahora vamos a repetir 2 veces la V. Vamos a hacer un total de 3 Vs. Este patrón lo estaremos haciendo en grupos de 3 filas. Y ahora vamos a continuar formando una V invertida. Y vamos a repetir el mismo proceso 2 veces más. Ahora vamos a tomar nuestras 4 cuerdas del centro y vamos a hacer un nudo cuadrado. Ahora vamos a tomar las 2 cuerdas del extremo izquierdo y 2 del centro de nuestro nudo cuadrado y vamos a formar otro nudo cuadrado.
Y ahora voy a hacer lo mismo del otro lado. Y ahora vamos a dejar un espacio de un dedo más o menos y ahí voy a formar un nudo cuadrado en el centro. Y ahora voy a repetir lo mismo que he hecho arriba. Vamos a hacer nudos cuadrados alternos. Y ahora voy a finalizar haciendo una especie de cruz con nudos cuadrados, entonces voy a hacer otro nudo cuadrado en el centro. Ahora voy a hacer lo mismo de los 3 nudos cuadrados que hemos hecho ahí arriba, pues ahí abajo, y vamos a repetir el patrón para cerrar nuestra primera parte del patrón. A continuación lo que voy a hacer es repetir los 3 nudos cuadrados y luego voy a hacer las 3 filas de nudos festón doble y luego voy a volver a repetir todo este patrón una vez más. Bueno, y como ves, he repetido una vez más el patrón del principio y ahora cada 2 del patrón del principio vamos a hacer un diamante con nudos festón doble. Entonces lo que estoy haciendo es lo mismo, tomando mi cuerda del centro como cuerda guía y haciendo una V invertida. Y luego voy a hacer lo mismo del otro lado y esta vez no voy a hacer 3 filas, sino que esta vez solo será una. Ahora voy a tomar mis cuerdas del centro y voy a dejar mis cuerdas guías, las voy a separar para no confundirme y voy a tomar las 2 cuerdas de los extremos y voy a hacer un nudo cuadrado. Y ahora voy a terminar de hacer mi rombo o diamante con nudos festón doble. Y voy a cerrar mi rombo nuevamente con el mismo nudo. Y a partir de aquí va a ser repetir lo mismo que hemos hecho arriba. Hacer 2 porciones de esas 2 partes, el diamante, y así se irá repitiendo. Cada 2 un diamante. Cada 2 de estos un diamante.
Y una vez hemos finalizado nuestro largo deseado, que en mi caso eran 160 centímetros, vamos a tomar el final y lo vamos a atar a nuestro aro de madera. Para ello vamos a usar el nudo mágico. Vamos a tomar nuestro aro y vamos a pasar las cuerdas por detrás y por enfrente para que nos quede una especie de fleco por enfrente. Vamos a tomar una cuerda y vamos a hacer un bucle de esta forma y vamos a empezar a enrollar nuestra cuerda alrededor de todo nuestro patrón. Vamos a apretar firmemente y vamos a pasar nuestra cuerda a través del bucle que hemos dejado al principio. Vamos a apretar ambos extremos. Vamos a cortar el exceso de cuerda y ahora vamos a desenrollar nuestras cuerdas y vamos a peinar. Le vamos a echar un poco de spray con agua y vamos a seguir peinando, y por último vamos a cortar. Y ahora te voy a mostrar cómo se usa este asa. Como ves, pasas a través del aro de madera la parte que quieres que se vea, que sería el frente de nuestra asa. Bueno, y así nos ha quedado nuestro asa. Espero que te haya gustado este tutorial, que hayas aprendido algo nuevo, y si piensas que este contenido te está aportando valor, no olvides en suscribirte, activar la campanita de notificaciones, compartir el contenido con alguien que le pueda venir bien, darle un super like a esta publicación. Y si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, por favor déjamelo en los comentarios de abajo. Sin mucho más que añadir, nos vemos en el siguiente vídeo, ya sabes, aquí en Mock Macramé. Bye.